tardes con todos. Gracias por participar. Tenemos otra tarde más dentro del ecosistema empresarial, un espacio colaborativo que busca perfeccionar el ecosistema empresarial. Valga la redundancia. Nuevamente, muchísimas gracias. Hoy contamos también con otro speaker de lujo, otro gran amigo, con mucha experiencia financiera, incluso también trabajamos juntos en una gran institución años atrás. Y hoy vamos a hablar acerca de las estrategias financieras en escenarios de recesión. ¿Qué tan importante es hablar sobre estos temas? Sí, sobre todo en estos momentos de pandemia, en estos momentos complicados, y en el Ecuador no solo de pandemia, sino también estamos en momentos políticos bastante álgidos, donde hay mucha incertidumbre. Se tendrán que programar muchos escenarios, los escenarios buenos, los escenarios no tan buenos y los escenarios definitivamente catastróficos, pero hay que estar preparados para ello, ¿no? Y efectivamente en este impulso, en este espacio colaborativo, nuevamente agradeciendo también no solo a los amigos que comparten conocimientos, sino también a Capacités, quien se ha unido para poder dar el aval educativo y poder brindar también al final del curso a quienes lo desean el diploma, el certificado de asistencia a esta charla, ¿no? Aprovecho y presento inmediatamente a Fernando Romero. Él es un consultor financiero experto en valoración de empresas. Ha sido gerente en consultoras como Hansen Hall, también gerente de transacciones en Ernst Young. También fue director de un fondo de capital de riesgo en Corpay. Y entre otros puestos, insisto, tiene mucha experiencia en el área financiera y hoy nos va a hablar acerca de estrategias financieras en escenarios de recesión. Fernando, muy buenas tardes y muchas gracias por participar. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias a todos los que están conectados el día de hoy en esta charla de su servidor. Vamos a hablar acerca, como ya lo dijo Jorge, de estrategias financieras que podemos adoptar ahora en tiempos de recesión y, ¿por qué no, en tiempos buenos también? Entonces, vamos a compartir un poco un par de ideas tomadas de principalmente la experiencia. Y bueno, voy a compartirles entonces lo que es la presentación, que de seguro la están viendo en este momento. Un poco sobre mí, pues ya lo dijo Jorge, tengo 15 años de experiencia y estoy especializado en el tema de valoración de empresas, evaluación de proyectos, formulación de planes de negocios, temas de transacciones, fusiones, adquisiciones, etcétera, etcétera, lo cual me ha permitido pues ver muchas virtudes y muchos defectos de diferentes tipos de empresas, sean emprendimientos pequeñas, medianas y hasta grandes empresas. Entonces, reuniendo todo ese bagaje de conocimiento, pues quiero compartirles un poco las ideas que se pueden seguir o implementación de estrategias en estos momentos que no estamos, por así decirlo, no estamos en una crisis, pero sí estamos en un periodo de recesión. Entonces, un poco lo que vamos a ver el día de hoy es, uno, cómo tomar apropiadamente decisiones de inversión en el corto plazo, que es una parte que nos afecta y nos golpea mucho. Lo segundo es cómo armar un plan estratégico financiero derivado de las decisiones que yo debo tomar. Y también vamos a analizar en esta parte de este plan estratégico, pues vamos a hablar precisamente de las estrategias como tal. Y tercero, pues vamos a hablar sobre el impacto que este plan estratégico financiero va a tener sobre el flujo de efectivo. Así que lo primero, decisiones de inversión en el corto plazo. Y yo diría que la primera gran decisión que debemos tomar es dejar de pensar como si fuéramos un emprendimiento y comenzar a pensar como una gran empresa. ¿Por qué digo esto? Y no es que estoy atacando los emprendimientos, al contrario, yo soy uno de los que más anima a las personas a generar emprendimientos como tal, pero cuando arrancamos un emprendimiento, normalmente pensamos en qué, en cuidar
la utilidad y principalmente cuidar el gasto. Y nos estamos controlando siempre gasto, utilidad, gasto, utilidad. Pero, ¿cómo piensan las grandes empresas? Bueno, para responder esta pregunta, les dejo la opinión de uno de los gurús de las finanzas a nivel mundial, el profesor Pablo Fernández. Él dice, la utilidad es solo una opinión, pero el flujo de efectivo es un hecho cierto. Entonces, ¿cuál es la gran decisión que debemos tomar? Como dije, dejar de pensar en la utilidad y comenzar a pensar ahora en el flujo de efectivo. Y para poder pensar apropiadamente en el flujo del efectivo, yo tengo que primeramente aprender a medir bien mi inversión y mi financiamiento. Y esto es muy importante porque cuando vemos las cosas desde un punto de vista solamente de resultados, poniéndonos a pensar si, por ejemplo, compramos publicidad en Internet, ¿eso qué vendría a ser? Eso contablemente es un gasto. Pero en cambio, si compro un terreno o un edificio, contablemente, ¿eso qué viene a ser? Viene a ser una inversión. Ambos, sea la publicidad o sea la inversión en el terreno, afectan directamente al flujo de efectivo, la una por una parte operativa y la otra por una parte de inversión. Pero cuando nos centramos principalmente en el gasto, dejamos o perdemos de vista lo otro, el tema de las inversiones, por donde también se pueden ir consumiendo el efectivo y como no es gasto, no lo controlamos apropiadamente. Entonces, esa es la parte en la que queremos centrarnos hoy en día. Queremos examinar ese balance para poder controlar apropiadamente nuestras inversiones de tal forma que el financiamiento nos alcance. Pero para ello debemos aprender a leer el balance no como un contador, sino como un financiero. Y con esto no estoy atacando a los contadores, simplemente estoy diciendo que debemos aprender a tener una visión distinta de las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo ve el contador un balance? Pues el contador ve el balance como activos igual pasivos más patrimonio. Pero ¿cómo lo deberíamos ver nosotros como administradores financieros que queremos implementar una estrategia financiera? Pues deberíamos verlo como una igualdad entre la inversión y el financiamiento. Entonces debemos de a poco ir dejando de hablar de activo, de pasivo, de patrimonio, para hablar las cosas como realmente son. Es decir, hablar en términos de inversión y términos de financiamiento. Entonces, pregunta, ¿será entonces que el activo es igual a la inversión? Pues si eso fuese así, no estaríamos en esta charla porque yo asumiría que el total de activos es igual al total de la inversión. Entonces, vamos a ir examinando un poquito qué normalmente encontramos en el balance y ahí tienen un desglose de las cuentas más tradicionales que normalmente tenemos en un balance, pero lo cierto es que el lado del activo siempre me representa un uso de fondos, pero de ese uso de fondos, ¿en qué yo utilizo esos fondos? Bueno, normalmente yo utilizo eso en inversiones necesarias. Y dejando de lado los activos de largo plazo, donde yo tengo clarísimo que son inversiones necesarias, inversiones en terrenos, edificios, maquinarias, vehículos, etcétera, etcétera, lo cierto es que a nivel de activos corrientes puede que a veces no veamos esa relación existente que hay entre un activo y una inversión. Por ejemplo, las cuentas por cobrar, ¿son una inversión necesaria, sí o no? Pues intente lo siguiente, elimine los plazos de crédito a sus clientes. ¿Qué va a pasar con eso? Sus clientes se van a ir a la competencia y usted no va a vender. Por tanto, ¿es una inversión necesaria la cuenta por cobrar? Sí, porque si yo no concedo crédito, simplemente pierdo clientes. ¿Utilizo efectivo en esa inversión necesaria? Sí, porque al dejar de cobrar, estoy dejando de percibir efectivo. ¿Qué pasa con el inventario? ¿Inversión necesaria, sí o no? Claro que sí, porque si yo no compro mercaderías o no compro materias primas, después ¿qué vendo? Y si no vendo, no atraigo clientes, ¿verdad? ¿He utilizado efectivo para ese inventario? Por supuesto que sí. La caja. ¿La caja es una inversión necesaria? Yo los animo a esto. La próxima vez que salgan a la calle, salgan sin un solo centavo en el bolsillo. ¿Verdad que nadie se anima a hacerlo? Todos llevamos algo de efectivo en los bolsillos por cualquier eventualidad. Las empresas igual. Hay empresas que mantienen una caja chica relativamente pequeña según sus necesidades y otras que necesitan una caja chica tan grande que incluso algunas de estas grandes empresas tienen sus propias sucursales bancarias dentro del establecimiento de la empresa.
Entonces, hay diferentes necesidades de caja chica, pero no deja de ser una inversión necesaria. Otras inversiones de corto plazo, lo que normalmente llamamos otros activos corrientes, ¿qué podrían ser? Por ejemplo, el crédito tributario. Cuando nosotros pagamos el IVA por compra de mercaderías o compra de materias primas, yo le puedo decir al proveedor, oye, ¿no me factures el IVA? No, no puedo. El proveedor está obligado a facturarme el IVA y yo estoy obligado a pagarle el IVA. Pero yo quiero pagar el IVA, por supuesto que no, y no quiero pagar no por hacerle daño al Estado, sino porque me afecte mi flujo de efectivo. Entonces, esa es una inversión más que necesaria, es una inversión obligatoria. Me están obligando a pagar un IVA que no quiero con el consecuente efecto sobre el flujo de efectivo. Entonces, estoy utilizando efectivo y ese crédito tributario se convierte en una inversión necesaria. Pero, ¿qué pasa con bancos e inversiones temporales? Eso más bien vendría a ser fondos excedentes. Así como usted no sale a la calle con todos los ahorros de toda su vida, igualmente las empresas no tienen absolutamente toda una caja chica. Tienen una parte guardado en el banco para efectos transaccionales y cuando tienen mucha liquidez incluso hacen inversiones temporales, lo cual les permite ganar una rentabilidad extra. Entonces, esto se puede considerar como fondos excedentes que no son parte de la inversión necesaria. Sí, si bien es cierto, esos fondos podrían ser utilizados más adelante en alguna inversión necesaria, lo cierto es que si vemos el corte del balance hoy, lo que hay en bancos de inversiones temporales, pues es un fondo excedente. Entonces, a la pregunta de si todo el activo es parte de la inversión, pues no, porque tenemos ciertas cuentas como caja, cuentas por cobrar, inventarios y otras inversiones de corto plazo u otros activos corrientes que sí son inversiones necesarias. ¿Qué pasa por el lado del financiamiento? Por el lado del financiamiento, si bien es cierto, tengo las cuentas de pasivo y patrimonio, pero me quiero concentrar específicamente en las cuentas de corto plazo, ya que estamos hablando acerca de estas decisiones de inversión en el corto plazo. Así que en el corto plazo tenemos que hay cierto financiamiento que no tiene costo financiero y hay otro financiamiento, en cambio, que sí lo tiene, como las deudas de corto plazo. ¿A qué nos referimos con este financiamiento que no tiene costo? Por ejemplo, en las cuentas por pagar a proveedores, el común denominador del 99% de los casos, no hablo del 100%, pero del 99% de los casos, si yo le debo $100 a un proveedor para pagar en 30 días, ¿cuánto le tengo que pagar al final de los 30 días? Pues 100. Y si me atraso 5 días más, ¿cuánto le tengo que pagar al final de 35 días? Pues 100. Y si me atraso 15 días, ¿cuánto le tengo que pagar al final de 45 días? Pues 100. A eso se refiere de que hay un financiamiento sin costo financiero. ¿Y por qué digo que es el 99%? Porque lo que para mí es una cuenta por pagar, para ese proveedor es una cuenta por cobrar. Así que el proveedor también está invirtiendo en sus propias cuentas por cobrar para retenerme a mí como cliente. Pero hay un financiamiento que sí tiene costo, en cambio, como las deudas de corto plazo con instituciones financieras, como los sobregiros bancarios, en el cual desde el momento en que lo contrato, va pasando día tras día y se va generando un interés. Y tanto así que la entidad financiera va causando o va registrando ese ingreso financiero día tras día a medida que va pasando el plazo normal que he contratado esa deuda. Y es más, ese financiamiento yo lo tuve que solicitar. Si vemos, por ejemplo, el lado de los gastos por pagar, por ejemplo, los beneficios sociales, el 13º sueldo, yo tengo un plazo de pago, si es que el trabajador así lo decide, yo tengo un plazo de pago que es cuando, en diciembre, yo solicité ese plazo para pagar el 13º. No, el plazo está en el Código de Trabajo y yo me estoy beneficiando de eso. Pero en cambio, una deuda de corto plazo, ¿yo tengo que solicitar el financiamiento? Pues sí, yo lo tengo que solicitar y muchas veces hasta rogar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En el lado del activo hay cuentas que son inversiones necesarias. En el lado del pasivo de corto plazo, hay pasivos que no tienen costo financiero y hay pasivos que sí lo tienen. ¿Cómo afecta eso a mi posición financiera y por ende a mi flujo de efectivo? Aquí viene una regla que les quiero dar y que ustedes siempre deben tenerlas presentes. La regla de oro de la autosostenibilidad. ¿Qué me dice esa regla de oro? Que la fuente de fondos debería ser mayor o por lo menos igual
al uso de fondos. ¿Se acuerdan cuál era el lado de la fuente de fondos? El lado del pasivo, del patrimonio. Mientras que el uso de fondos es el lado de la inversión, el lado del activo, ¿verdad? Entonces, la fuente de fondos debe ser mayor o por lo menos igual al uso de fondos. Por ende, el financiamiento sin costo, y ojo, hablo del financiamiento sin costo, debería ser mayor o por lo menos igual a las inversiones necesarias de corto plazo. ¿Y por qué solamente el financiamiento sin costo? Pues por una lógica muy clara. Entre algo que no le cuesta y algo que sí le cuesta, ¿qué va a preferir usted? Pues obviamente algo que no le cuesta. Y dado que a mí personalmente me gusta mucho leer los conceptos de economía austríaca, donde se examinan pues elementos de economía en base a la conducta humana, podemos aplicar eso a la ciencia financiera. Y vamos a poner un pequeño ejemplo. Digamos que usted maneja su negocio, sus clientes le pagan en 30 días y usted tiene que pagar 30 días a sus proveedores. Digamos, puede ser proveedor de bienes, proveedor de servicios, tal vez la persona a la que le paga el alquiler de la oficina, ¿verdad? Entonces, normalmente, cuando todo funciona bien, su cliente le paga en 30 días, con ese dinero que le paga el cliente, coge y le paga al proveedor. No pasa nada porque todo está a 30 días. ¿Qué pasa si un buen día su cliente le dice, espérame por favor 3 días? Y ya se vence el plazo con el proveedor porque el proveedor es 30. ¿Usted qué va a hacer? Pues lo que normalmente hacen muchas personas es pues llamar al proveedor y negociar plazo y decirle al proveedor, ¿sabes qué? Espérame por favor 3 días más. Con eso, pues, ¿qué estamos haciendo? Ampliando el plazo. Hay otros, y no con esto estoy recomendando lo que voy a decir, pero hay otros que se esconden, ¿verdad? Y cuando se esconden, el proveedor o quien sea, le está que le toque la puerta, le llama por teléfono, etcétera, etcétera. Usted se esconde hasta que deja de molestar y con eso ya ganó un día. Repita la receta 2 días más y ya con eso tiene nuevamente el plazo. Digamos que no puede ni esconderse, no lo recomiendo, y habló con el proveedor y el proveedor no está dispuesto a negociar plazos. Entonces, ¿qué otras opciones tiene? Bueno, puede ir al cajero más cercano y hacer un avance de efectivo con su tarjeta de crédito, o también puede retirar de sus propios fondos, pagarle al proveedor y esperar la buena voluntad del cliente para recuperar su dinero 3 días después. Entonces, si tenemos en cuenta estos 4 ejemplos entre negociar plazo, esconderse, hacer un avance en el cajero y sacar mi dinero propio, ¿qué vendrían a ser los dos primeros? Vendría a ser un financiamiento sin costo, ¿sí? Y es lo que la mayoría de personas le va a dar prioridad al financiamiento sin costo, porque obviamente no me cuesta. Lo tercero que vendría a ser, lo tercero vendría a ser el equivalente a una deuda, porque estoy haciendo un avance con una tarjeta de crédito y eso me va a generar intereses que los voy a ver en el estado de cuenta. Eso es una deuda. Y el último, en donde yo estoy tomando mi propio dinero, ¿qué vendría a ser eso? Mis recursos propios, mi patrimonio, que el patrimonio es el elemento que más costo financiero tiene, pues está sometido a lo que llamamos el costo de capital. Entonces, entre algo que no me cuesta y algo que sí me cuesta, todos, usted y yo, vamos a preferir lo que no nos cuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el uso de fondos es mayor que la fuente de fondos? Que tenemos que hacer lo necesario para poder equipararlo de tal forma que la fuente de fondos equipare al uso de fondos. Y si no podemos hacer eso con el financiamiento sin costo, entonces vamos a tener que utilizar más financiamiento con costo, lo cual ahí sí vamos a tener un golpe en la parte de resultados. Por eso, si nosotros lo vemos de esta forma, del lado del activo, he sacado bancos de inversiones temporales porque habíamos dicho que eran fondos excedentes, ¿verdad? Entonces solamente me voy a quedar con las inversiones necesarias, caja, cuentas por cobrar, inventarios y otros activos corrientes. Por el lado del financiamiento, me quedo solo con el financiamiento sin costo. Me quedo solo con el financiamiento sin costo, cuentas por pagar, gastos por pagar, impuestos por pagar. Como dije, la regla de la autosostenibilidad es que la fuente, el financiamiento, sea mayor o por lo menos igual al uso. Pero aquí, ¿qué está pasando? Está pasando al revés.
que el uso de fondos es mayor que la fuente de fondos. Y cuando eso ocurre, queda una porción de esas inversiones necesarias sin cubrir. Esa porción se la conoce como necesidades operativas de fondos o simplemente NOF. Esas son las famosas necesidades operativas de fondos. ¿Por qué ocurre esto en la mayoría de empresas? Porque utilizamos un modelo que, a decir verdad, no es un modelo apropiado para calcular las necesidades de la empresa. ¿Cuál es ese modelo? El modelo del capital de trabajo. ¿Qué me dice el modelo del capital de trabajo? Que activo corriente tiene que ser mayor que el pasivo corriente, de tal forma que la resta activo corriente menos pasivo corriente sea mayor a cero. Pero eso tiene un problema. Siguiendo esa lógica, eso significaría que el uso es mayor que la fuente. Pero ¿y cómo se justifica eso? Bueno, hay muchos que dicen, no, pero es que en el momento que yo cobre mis cuentas por cobrar, yo tendré el dinero suficiente para pagar a mis proveedores. Pregunta, ¿quién le garantiza a usted que va a poder cobrar? No, pero es que tengo la factura, tengo contratos, tengo esto, lo otro. Estamos en época de recesión, ¿verdad? Nada de lo que tenga me garantiza. Tiene inventario, puede tener el mejor producto del mundo, la mejor publicidad del mundo. ¿Quién le garantiza que el inventario se va a poder vender y que con ese dinero le va a poder pagar al proveedor? En este momento, nadie. Entonces, ¿me conviene más que el uso sea mayor que la fuente o que la fuente sea mayor que el uso? Definitivamente que la fuente sea mayor o por lo menos igual que el uso de fondos. Pero en esta situación en la que el uso es mayor que la fuente de fondos, aparecen estas necesidades operativas de fondos. ¿Y qué pasa con las NOF? Las NOF son una inversión. ¿Y qué pasa con las inversiones? Incluso está del lado de la inversión, justamente. Las NOF consumen efectivo. No las vemos porque no es gasto, es inversión. Una inversión corriente, una inversión de corto plazo y consumen efectivo. Pero a diferencia de las inversiones de largo plazo que suelen mantenerse fijas en el tiempo, las NOF pueden variar mucho. Entonces hay que saber controlarlas porque de lo contrario, si varían mucho hacia arriba, me van a chupar mucho efectivo. ¿Cómo calculo las NOF? Inversiones necesarias de corto plazo menos financiamiento sin costo, financiamiento espontáneo de corto plazo. O que es lo mismo, activos corrientes totales menos excedentes, menos pasivos corrientes totales menos deudas de corto plazo. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos el gráfico contablemente, ¿qué es lo que sucede? El lado de la inversión, donde yo tengo el total de activo, vemos que es un balance muy grande. Pero cuando ya esto se transforma en términos de inversión y financiamiento, ustedes ven el lado del activo y el lado del pasivo se transforma en algo más pequeño, ¿sí? Con lo cual significa que la inversión no es lo mismo que el activo. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Y aunque este ejemplo pudiera verse como algo grande, pero en realidad no lo es. Yo a este ejemplo normalmente lo llamo tomar al toro por los cuernos. ¿Por qué? Porque el toro es el balance. Y he procurado poner el balance más desglosado y más horrendo que haya encontrado por ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo calcular las NOF y cómo puedo calcular yo la inversión? Bueno, lo cierto es que de acuerdo al gráfico anterior, si nosotros vemos, tenemos 6 elementos. Tenemos los fondos excedentes, las NOF, el activo no corriente por el lado de la inversión y por el lado del financiamiento solamente tengo financiamiento con costo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si el financiamiento sin costo no me alcanza para cubrir esa inversión necesaria de corto plazo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recién en ese momento tengo que recurrir a un financiamiento que sí tiene costo. Como ese proveedor que no estuvo dispuesto a negociar plazos conmigo y no pude escondérmele, ¿verdad? No pude extender el financiamiento sin costo. ¿Qué tuve que hacer? O hacer un avance de efectivo o sacar mi propio dinero para pagarle. Entonces, cuando se acaba el financiamiento sin costo, yo tengo que necesariamente meter la mano en el financiamiento con costo. De ahí la peligrosidad de las NOF. Si las NOF crecen y ya el financiamiento sin costo no me alcanza, tengo que recurrir al financiamiento con costo y eso va a afectar ahí sí a mis gastos porque voy a generar un gasto financiero. Ok, entonces tenemos 6 elementos. El lado del financiamiento, deuda a corto plazo, deuda a largo plazo y
patrimonio. Entonces, ¿cómo tomo al toro por los cuernos? Pues de las 6 cifras que vimos antes, 5 son de copiar-pegar. Y voy a encerrar esas 5 precisamente ahí. ¿Ok? Entonces simplemente paso esas 5 cifras, como ustedes las ven, copiar, pegar. Muy bien, ahí las pasé. Entonces tengo excedente de fondos que entre bancos e inversiones temporales eran 932, el total de activos no corrientes 2100, financiamiento, deuda a corto plazo 977, deuda a largo plazo en este momento no había nada, 0 y total patrimonio 4800. Muy bien. Lo único que me queda por calcular son las NOF. Entonces, ¿cómo calculo las NOF? Todo el activo corriente necesario, ¿verdad? Desde cuentas por cobrar hasta otros activos. En este caso estamos suponiendo que la caja mínima es 0, ¿verdad? Todo desde cuentas por cobrar hasta otros activos, lo cual suma 4.592. Eso menos todo el financiamiento sin costo, todos los pasivos corrientes desde cuentas por pagar de proveedores hasta otros pasivos corrientes, menos la deuda de corto plazo, eso me da 1918. Muy bien, 4.592 menos 1918, eso me da una SNOF de 2.674. ¿Esto debería estar cuadrado? Pues por supuesto que sí, porque es un balance entre inversión y financiamiento. Así que el total de la inversión es 5.700, al igual que el total del financiamiento. Eso es menor o mayor que el total de activos. ¿Cuánto era el total de activos? Ahí lo vemos. El total de activos en 2020 era 7.700. ¿Y cuánto es acá? 5.700. Son 2.000 menos. Y como este balance está en miles, son 2 millones menos. Muy bien. ¿Qué pasa con mis NOF? ¿Qué pasa cuando crecen? ¿Qué pasa cuando decrecen? Si mis NOF crecen, esto comienza a ser algo perjudicial para mí. Pero si mis NOF decrecen, comienza a ser algo ideal. ¿Por qué? Porque si mis NOF comienzan a crecer, acuérdense, yo voy a necesitar más financiamiento sin costo. Perdón, con costo. Voy a necesitar más financiamiento con costo si mis NOF comienzan a crecer. En el balance que ustedes pueden ver, ustedes verán que el excedente y la deuda de corto plazo son casi iguales. Si yo utilizo el excedente para precancelar parte de esa deuda, me quedo con una deuda de corto plazo de apenas 45. Y si comienzan a crecer mis NOF, ¿qué va a pasar si comienzan a crecer mis NOF? Necesariamente tendré que recurrir a una mayor deuda de corto plazo. En el modelo como está ahora, si las NOF comienzan a crecer, van a comenzar a chupar primero los excedentes, hasta que el excedente quede en 0 y me quedo con una deuda de corto plazo que no puedo precancelar de 977. Ese sería el límite hasta que pueda volver a contratar más deuda. Entonces, hemos visto cómo surgen las necesidades operativas de fondos, las NOF. Yo tengo que procurar siempre que la fuente de fondos, el financiamiento sin costo de corto plazo, sea mayor o por lo menos igual a las inversiones necesarias de corto plazo para tener una sostenibilidad también en el corto plazo. Muy bien, ahora que yo conozco esto, vamos a pasar entonces a armar un plan estratégico financiero con lo que acabamos de ver. Entonces, mi primer gran objetivo, ¿cuál va a ser? La disminución de esas necesidades operativas de fondos. Y como todo plan estratégico tiene que ser medible, cuantificable, no necesariamente voy a medir las NOF en términos de unidades monetarias. Lo puedo hacer estableciendo un KPI exclusivo para esto. Y en este caso, el mejor indicador de las NOF es el ciclo de conversión del efectivo, ¿verdad? Cuando hablamos días de cobro más días de inventario menos días de pago, ese vendría a ser mi ciclo de conversión del efectivo. Entonces, tengo mi primer objetivo general, que es la disminución de las necesidades operativas de fondos. Para ese objetivo general tengo 3 objetivos específicos, que son los 3 elementos más importantes de las NOF: las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar. Entonces, mi primer objetivo específico, disminuir las cuentas por cobrar. Mi segundo objetivo específico, disminuir los inventarios. Mi tercer objetivo específico, aumentar las cuentas por pagar. Dentro de lo razonable, claro está. Así que para cada objetivo tengo que plantear una estrategia. Como por ejemplo, una estrategia para las cuentas por cobrar podría ser reducir la política de crédito
O una segunda estrategia podría ser otorgar un descuento por pronto pago. Así también con los inventarios y con las cuentas por pagar, yo puedo establecer diferentes estrategias. ¿Cómo lo voy a medir eso? Pues con los diferentes componentes del ciclo de conversión del efectivo, los días de cobro, los días de inventario y los días de pago. Dado que solamente tenemos una hora en esta charla y ya llevamos 30 minutos, pues solamente me voy a concentrar en las cuentas por cobrar, que creo que es la parte más importante, y otros temas los vamos a poder ampliar con más detalle en el curso que desarrollaremos más adelante con Capacites. Así que hablemos de esos objetivos específicos y estrategias aplicadas a las cuentas por cobrar. ¿Cómo yo voy a evaluar una estrategia de cuenta por cobrar? Pues la tengo que evaluar bajo el criterio de costo-beneficio. Pero no toda la estrategia es en parte financiera. También la estrategia puede ser operativa. ¿Cómo es esto? Veamos qué es lo que pasa en la gestión interna de la cuenta por cobrar. Normalmente tengo ciertos tiempos dentro de la facturación. Es decir, mientras que el cliente me realiza la orden, yo genero una orden de producción o una orden de despacho, después genero la factura le llega al cliente, el cliente también la procesa y después de ese procesamiento para el cliente corre el tiempo, el cual se le ha concedido el plazo de crédito, ¿verdad? Y pasado ese tiempo, yo sé que el cliente me va a pagar, pero a veces también el cliente se coge unos cuantos días de más porque sabe que el financiamiento que le estoy dando es un financiamiento sin costo y por eso se coge unos días más. ¿Cómo podemos ir trabajando para que poder reducir apropiadamente los días efectivos del cobro? Por ejemplo, en una situación actual, la fecha de despacho y la fecha de la facturación no coinciden. ¿Por qué? Digamos que soy muy eficiente en mis operaciones y el día en que yo recibo la orden de mi cliente para despachar un producto o un pedido de procesamiento, le facturo. Pero ya estamos 23 y el mes acaba en el 28. Entonces resulta que muchos clientes no quieren aceptar la factura porque ya están cerrando su sistema, etcétera, etcétera, y no alcanzan a hacer la retención. Y como la ley otorga 5 días después de la facturación para poder hacer la retención, etcétera, etcétera, si facturo en esta semana, probablemente me la están regresando el día lunes diciendo, no, factúrame con fecha marzo porque ya no te puedo retener, ¿verdad? ¿Le ha pasado alguna vez? Seguro que sí. Entonces, tengo que anular esa factura, volver a hacer otra, esa otra recién, digamos que llega el próximo martes, ¿verdad? Porque la regresaron el lunes que viene, la envío el martes y el cliente la procesa el miércoles. Entonces, imagínense cuántos días ha pasado desde que recibí la orden hasta que realmente el cliente me aceptó la factura. Han pasado como 5 a 8 días, ¿ya? Y esos son 5 o 8 días de retraso en el cobro. Por eso es importante que yo gane tiempo en esa gestión. Muy bien. El cliente acepta la factura, acepta los términos, el plazo es de 30 días, la fecha límite 30 días más, y digamos que el cliente se atrasó 5 días más, entonces no me paga los 30, sino los 35 días. Entonces, ahí he pasado de una política de 30 días a 40 días. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder gestionar apropiadamente ese plazo? Hay cosas que podemos hacer a nivel operativo y otras que podemos hacer a nivel financiero. A nivel operativo, ¿qué podríamos hacer? Primero, reducir o eliminar el retraso en la facturación. Sí, el mismo día que yo recibo la orden del cliente, ese mismo día le facturo y ese mismo día le envío la factura. Si tengo un sistema de facturación electrónica, no debería haber mayor problema. Si estamos en la última semana del mes, muchas veces basta con alzar el teléfono y llamar al cliente y decirle, oye, te voy a facturar el día de hoy. ¿Tienes algún problema con recibir la factura? Si me dice que sí, que envíame la próxima semana, bueno, te la envío la próxima semana, pero conste que yo ya recibí el pedido y que el plazo debería correr a partir de que he recibido el pedido, no a partir de que te facturo. ¿Okay? Entonces, son cosas que se pueden negociar simplemente hablando. Entonces, con eso yo ya gano, como dije, 5 a 8 días que antes me estaba retrasando, lo puedo llevar a 0. Muy bien. El plazo, 30 días.
Y normalmente los clientes se cogen unos 5 días más. ¿Ok? Puedo motivar a un pago justo a tiempo, tal vez otra llamada telefónica y decirle, oye, faltan 5 días para que se venza la factura, cuento con tu pago. Ya con eso es un recordatorio, un compromiso, ¿ya? A los diners. Y si el cliente me dice que no, bueno, vamos negociando. A ver, ¿en cuánto tiempo más? Ah, ya, te demoras 3 días más. Entonces, ¿qué estoy pensando? Alzar igualmente el teléfono y llamar a mi proveedor para poder equiparar mi financiamiento sin costo a lo que el cliente está a punto por hacer. Entonces vemos que ahí hay estrategias simplemente operativas en las que solamente ha afectado el factor tiempo. Pero si yo ya quiero afectar directamente el plazo de crédito, aquí ya estamos hablando recién aquí ya estamos hablando de una estrategia financiera. Y esas estrategias financieras tienen que evaluarse bajo criterios costo-beneficio. ¿Qué criterios costo-beneficio podrían ser? Por ejemplo, en la primera estrategia, reducir el plazo de crédito. Antes yo concedía 30 días a mis clientes para pagar, ahora les concedo solamente 20. Estoy directamente afectando el plazo de crédito. ¿Cuál va a ser mi beneficio? Pues que voy a reducir mis cuentas por cobrar, por ende voy a reducir mis necesidades operativas de fondos y por ende yo voy a aumentar mi liquidez. Pero ojo, toda estrategia tiene su costo. ¿Cuál va a ser el costo de la estrategia? Si yo reduzco mi plazo de crédito, mis clientes se van a ir a la competencia buscando mejores plazos, ¿verdad? Ahí está el costo financiero de la estrategia. Otra estrategia, presionar la cobranza. No afecto directamente la política, pero yo presiono para que me paguen más rápido. ¿Cuál es el beneficio de la estrategia? Nuevamente, reducir las NOF, aumentar la liquidez. ¿Cuál es el costo de la estrategia? Pues que tengo que pagar a lo mejor una recompensa a mis cobradores por la gestión. Otra estrategia podría ser ofrecer descuentos por pronto pago. ¿Cuál es el beneficio de la estrategia? Nuevamente, reducir las NOF, aumentar la liquidez. ¿Cuál es el costo de la estrategia? Pues precisamente el costo monetario de ese descuento que voy a ofrecer. O efectuar una operación de factoring, con cesio factoring, obviamente. ¿Cuál va a ser el beneficio de la estrategia? Liquidez inmediata. Jorge lo repite una y otra vez. Pero ¿cuál es el costo asociado a la estrategia? Bueno, el factoring tiene su costo. De eso podemos hablar y podemos poner un par de ejemplos. Pero hay un costo financiero de por medio. Entonces, todas las estrategias tienen que ser evaluadas bajo el criterio costo-beneficio. Y si el beneficio de la estrategia supera al costo de la estrategia, entonces solo ahí puedo saber si mi estrategia realmente me conviene o no me conviene. Vamos a poner un ejemplo sobre esto último, sobre el tema del factoring. Para los que no saben cómo funciona el factoring, pues básicamente tengo 3 actores. El cedente, que vendría a ser el cliente de la compañía de factoring, el factor, que es la compañía de factoring propiamente dicha, y el deudor, que es el cliente del cedente. En este caso, el cliente es usted tiene a su vez un cliente que es su deudor, y resulta que usted le vendió a su cliente, le facturó, así que su cliente está pendiente de pagarle. Pero como usted necesita liquidez inmediata, ¿qué va a hacer? Va y recurre al factor, le vende la cartera. ¿Qué cartera le va a vender? No le va a vender una cartera mala porque no estamos hablando de un servicio de cobranza, estamos hablando de una alternativa de financiamiento. Así que tiene que ser una cartera buena. Le vende la cartera al factor. Cuando usted le vende la cartera, el factor le va a reconocer una parte. No voy a hablar exactamente de los términos de cesio factoring, sino que voy a hablar en general de los términos de cómo se maneja el mercado de factoring en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel del flujo del cliente? Cuando el factor le compra la cartera, entonces usted puede recibir un anticipo que normalmente está entre un 80-85% del monto total de la operación, pero también le va a cobrar un pequeño valor por concepto de gastos administrativos operativos, ¿verdad? Que eso puede estar en ciertos porcentajes. Muy bien. Resulta que, digamos que la cartera está en un plazo de 90 días, como es una cartera buena, pasan los 90 días, el factor va y le cobra, ejerce el derecho al cobro y le cobra a su cliente, y como era un buen cliente, el cliente le paga al factor. Con lo que el cliente le paga al factor, el factor coge y le paga a usted.
¿Cuánto le paga? Bueno, le paga el restante de lo que no le anticipó. Estamos hablando de un 15 a 20% restante, pero va a cobrar intereses por el anticipo que adelantó en su inicio. Como les digo, así trabaja el mercado de factoring a nivel nacional. No estoy poniendo un ejemplo específico de alguna empresa. Muy bien. Claro, eso me da muchos beneficios, pero entre esos beneficios, y es lo que queremos aprender a utilizar, es utilizar el factoring como una estrategia. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer con el efectivo que yo recibo de la compañía de factoring? Bueno, lo puedo utilizar para conseguir un descuento por pronto pago. Así que vamos a analizar ese ejemplo. Vamos a suponer que yo hago una operación de factoring, ¿verdad? Y yo le voy a negociar una cartera. Le voy a negociar una cartera total de $100,000 que estaba a 90 días. Cuando yo le negocie esa cartera, obviamente, pues que va a bajar mi cartera de esos $100,000 y por tanto el periodo promedio de cobro va a pasar de 90 a 30 días. ¿Cuál es el beneficio de la estrategia? Como ya habíamos hablado, liquidez inmediata. ¿Cuál es el costo de la estrategia? Bueno, los costos de los gastos administrativos operativos por un lado y el costo de los intereses por otro lado que va a cobrar la compañía de factoring. ¿Ok? Si a eso le ponemos el periodo promedio de inventarios de 45 días, eso no va a variar. El periodo promedio de pago sí va a variar de 60 a 5 días. ¿Por qué? Voy a utilizar el financiamiento que me va a dar la compañía de factoring para hacer un descuento y obtener, perdón, para hacer un pronto pago y obtener un descuento. ¿Ok? Ese pronto pago que voy a hacer me va a bajar mi cuenta por pagar de tal forma que voy a pasar de 60 días de pago a tan solamente 5 días de pago. Pero ¿cuál va a ser el beneficio entonces de esa estrategia? Que el descuento va a significar para mí un aumento de tan solo 0.5% en el margen bruto, como ustedes lo pueden ver. ¿Ok? Entonces, el beneficio de mi estrategia es que yo puedo aplicar a un descuento por pronto pago con mi proveedor. Eso me va a bajar el costo de mi inventario y por ende va a bajar mi costo de venta y va a aumentar mi utilidad bruta. No vamos a exagerar, vamos a ponerle solo medio punto porcentual que vaya a mejorar mi utilidad bruta. ¿Ok? Eso versus los costos del factoring, veamos si la estrategia me va a convenir o no. Veamos cómo funciona la operación, ¿verdad? La cartera era de $100,000, ¿verdad? Esa cartera de $100,000, primero el factoring, digamos que me anticipó el 85%, entonces yo recibí al inicio $85,000, pero como me cobró el 1% por concepto de gastos operativos, me quitaron 1,000, entonces solamente recibí 84,000, ¿verdad? Y al final de la operación, después de los 90 días, como yo recibí el anticipo de 85, entonces me queda por recibir el 15% restante, que eran $15,000, pero me cobran el 12% de interés por el anticipo de 85 que me habían hecho inicialmente. Entonces sería 85,000 por el 12% por un plazo de 90 días. Eso sería 2,550. Entonces yo recibo al final 12,450. Entonces, de una cartera de 100,000, recibí 84,000 al inicio y 12,400 al final. He recibido 96,450, lo que significa que yo de esa cartera he sacrificado como costo financiero al menos 3.55% de esa cartera que cedí. Muy bien, ahí va a estar reflejado mi costo financiero, 3,550. Ahora calculemos el beneficio de la estrategia. La utilidad bruta, en la situación actual en donde yo tengo un margen de 30%, habíamos dicho que las ventas eran de $600,000, estaba en el cuadro anterior, entonces mi utilidad bruta es de 180,000. Si mejora 0.5% por el descuento por pronto pago, en una situación proyectada eso sería 183,000. Así que tengo una diferencia a favor de 3,000. El gasto de factoring es de 3,550, así que yo tengo un costo neto de 550 porque el gasto incremental fue superior al beneficio incremental. Pero ahí no termina todo. Si bien es cierto, tengo un costo neto de 550, veamos qué pasa a nivel de las cuentas por cobrar y la liquidez. Muy bien, el saldo de cuentas por cobrar en la situación actual es de 150,000.
como yo he cedido $100,000 de mi cartera, solamente me quedo con 50,000 y por eso tengo un incremento de 100,000. ¿Cómo es eso? No es que la cuenta por cobrar se reduce, sí, la cuenta por cobrar se reduce en 100,000 y por tanto su efectivo aumenta en 100,000. Por eso le he puesto el signo más, porque es el efecto en el efectivo. Su cuenta por cobrar disminuye en 100 y su efectivo aumenta en 100. Muy bien. El saldo de inventario, sí, como hay una ligera mejora en el margen bruto, hay una reducción en el costo de venta, hay una reducción en el costo del inventario, entonces apenas mi inventario baja de 52,500 a 52,100. Tengo un ligero incremento de 375, que significa un poquito más de 300, casi 400 de mayor liquidez. Un efecto, digamos, una externalidad positiva. Y el saldo de cuentas por pagar, el saldo de cuentas por pagar sí va a reducirse y va a afectar mi efectivo. Mis cuentas por pagar bajan de 78,000 solamente a 6,000. ¿Por qué? Porque he hecho esa precancelación y he pasado de 60 días a tan solo 5 días. Ojo, no significa que yo haya utilizado la totalidad de los 100,000 para precancelar 100,000 de mi cuenta por pagar a proveedores. He precancelado lo justo y necesario como para poder aprovechar ese descuento que me ofrecía ese proveedor. Muy bien, entonces he ocupado de esos 100,000, he ocupado 72,000 para pagar mis cuentas, ¿verdad? Con lo cual tengo una variación positiva de las NOF de 28,000, es decir, 100,000 de cuentas por cobrar, más 375 de inventario y menos 72,000 de cuentas por pagar. Voy a tener una variación positiva del efectivo porque las NOF se reducen en 28,000. Las NOF se reducen en 28,000, mi efectivo aumenta en 28,000. ¿Y qué puedo hacer con ese efectivo? Bueno, ponerlo en una inversión temporal, en donde tal vez si yo manejo bien mi portafolio puedo sacarle entre un 5 o un 8% y resulta que obtengo un beneficio de inversión de 563. Entonces, si comparamos que el costo de la estrategia era de 550 y el beneficio es de 563, ¿la estrategia me conviene o no me conviene? Sí me conviene porque el beneficio fue superior al costo de la estrategia. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer para ir evaluando cada una de las estrategias, planteando situaciones actuales y proyectadas, sacando el factor incremental y ver si el beneficio incremental supera al costo incremental. Y si así es, pues adelante con la estrategia. Muy bien. Entonces, hemos armado nuestro plan, hemos armado un objetivo general, que era reducción de las NOF, un objetivo específico, reducción de cuentas por cobrar, una estrategia, una operación de factoring. Aplicamos el criterio costo-beneficio, vemos que la estrategia sí funciona. Ahí está nuestro plan estratégico financiero. Ahora, ¿cómo afecta ese plan estratégico financiero sobre el flujo de efectivo? Lo cierto es que cuando hablamos de flujo de efectivo, como muchas veces podemos pensar como contador, pensamos en el flujo de efectivo, el método indirecto, la utilidad, más o menos, tal cosa. Pero lo cierto es que ese método indirecto, así por así, no nos dice mucho con respecto a la liquidez. Pero si ustedes se dan cuenta, yo puedo resumir ese método indirecto en tan solo 4 líneas, en donde tengo utilidad neta, ¿verdad? Más todos los gastos que no representan desembolsos de efectivo, como la depreciación y la amortización, más gastos que sí representan movimientos de efectivo, pero que no son parte de la operación, como por ejemplo los gastos financieros, y de ahí el resto de variaciones entre activos corrientes necesarios y pasivos corrientes sin costo financiero, todas esas variaciones las puedo sumar y me vendría a dar equivalente a ¿qué? A la variación de las necesidades operativas de fondos. Así que tengo un flujo de efectivo operativo acortado que me va a dar exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el beneficio de hacerlo de esta forma? Si nosotros examinamos este flujo de efectivo, realmente las 3 primeras líneas vienen a representar mis fondos externos, es decir, lo que yo he percibido de efectivo del mercado.
¿Por qué? Porque la depreciación y la amortización, como ya les dije, no representan movimiento de efectivo alguno y el gasto financiero es parte de las actividades de financiación, no de operación. Así que la suma de las tres primeras líneas, en grandes términos, vendría a ser todo lo que me queda después de lo que recibí del mercado y lo que envía al mercado de efectivo. Entonces vienen a ser mis fondos externos. Pero esos fondos externos se pueden consumir internamente gracias a la variación de las NOF. Entonces, ahí tenemos un gran punto a controlar. ¿Cómo deben fluctuar mis necesidades operativas de fondos? Para eso tenemos un indicador muy importante que son las NOF sobre ventas. Y eso es algo que debemos aprender a controlar, las NOF sobre venta. Como lo dice la palabra, es una relación entre las NOF y las ventas. ¿Por qué razón? Porque cuando las ventas crecen, las NOF también crecen. ¿Y por qué van a crecer las NOF? Porque los tres grandes elementos de las NOF, que son las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar, están relacionados a las ventas. Así que si mis ventas crecen un 20%, ¿cuánto deberían crecer las NOF? Deberían crecer 20%. ¿Ok? Entonces, si mis NOF crecen, momento, no se altere. Primero veamos cuánto creció sus ventas. Ok, si mis ventas crecieron 20% y mis NOF crecieron 20%, entonces, como ven en el gráfico, eso sería lo ideal. ¿Qué pasa si mis NOF crecen un 20%, pero mis ventas solamente crecieron 10%? En ese momento, mi relación NOF sobre ventas se va a ir hacia arriba. Acuérdense que las NOF están en el numerador y las ventas en el denominador. Entonces, si mi crecimiento en NOF es mayor que mi crecimiento en venta, esa relación se va a ir más arriba. Y eso es perjudicial porque significa que yo voy a consumir más efectivo. ¿Ok? Entonces, mis NOF deberían crecer por lo menos igualito que mis ventas. Pero lo óptimo sería que crezcan menos que las ventas. Es decir, si mis ventas crecen 20, mis NOF que crezcan 15%. Y eso sería lo óptimo. ¿Conseguir eso es fácil? No, es bastante difícil y por eso muchas empresas que ya están trabajando bajo este modelo, lo que hacen es recompensar al gerente financiero en base a este modelo. Si él logra bajar esa relación no sobreventa, el diferencial se lo pagan a él como un bono. Imagínense hasta dónde han llegado algunas empresas. Entonces, lo óptimo sería que la relación no sobreventa vaya bajando. Pero de ahí lo ideal es que las NOF sobre ventas se mantengan igual porque al mismo ritmo que crecen las ventas deberían crecer las NOF. Entonces, veamos un flujo de efectivo ya resumido, ¿verdad? En donde yo tengo mi utilidad neta y los ajustes a la utilidad neta y la variación de las NOF. Y ahora comparemos esto con las ventas. Las ventas vienen creciendo, en 2018 crecieron 33, en 2019 21, 2020 18, 2021 se espera que crezcan un 15%. Las NOF, ¿cómo van creciendo? Sí, van creciendo, pero a un ritmo menor que las ventas. En 2018 crecieron 33, las NOF en 2018 crecieron 32. En 2020 las ventas crecieron 18% y las NOF crecieron apenas 16%. Como las NOF van creciendo, van consumiendo efectivo, sí, pero cada vez van consumiendo menos efectivo. Ustedes ven la relación NOF sobre venta cómo viene decayendo desde 4.49 que estaba en 2018, ahora viene decayendo a 4.26. Y si nosotros hacemos la sumatoria, por ejemplo, en 2020 de lo que son las tres primeras líneas, utilidad neta más depreciaciones más gasto financiero, ahí hay casi 5.000, 6.000 dólares, 25.000, 26.000 dólares hay ahí de fondos externos que le quedan a la compañía, ¿sí? 26.000 dólares de fondos externos, menos 6.000 que se consumen internamente por el manejo de las NOF, a la final le queda un flujo operativo neto de 20.000 dólares. Pero en 2021, si bien es cierto, va a haber un crecimiento en la utilidad,
Las NOF se ve que no están creciendo tanto, están creciendo a 5.600. ¿Por qué? Porque hay un manejo eficiente de las necesidades operativas de fondos. Es decir, un manejo eficiente de las cuentas por cobrar, un manejo eficiente de los inventarios, un manejo eficiente de las cuentas por pagar. Entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar se sigue una regla tal que por lo menos los días de cobro son equiparables a los días de pago, y si no, que los días de pago sean mayor que los días de cobro. ¿Para qué? Para que yo le pague a mi proveedor con el dinero de mi cliente. Caso contrario, tendré que utilizar financiamiento con costo para pagar a mi proveedor. Bien, esas son básicamente las ideas que quería compartirles en esta tarde. Ahí tienen ustedes pues mi información de contacto. Entonces, era justamente lo que quería compartir, estas ideas que había podido rescatar un poco de la experiencia, tanto en temas de valoración, en temas de transacciones que he tenido y que he podido evaluar en el transcurso de estos años, que pueden afectar tanto a emprendimientos como a grandes empresas. Le cedo la palabra a Jorge. Fernando, muchísimas gracias nuevamente. Tremenda charla, dándonos buenas herramientas, estrategias de cómo podemos mejorar, y los invito a que nos hagan preguntas y respuestas en esta opción que está específicamente de preguntas y respuestas. En este botón, por favor, quienes tengan inquietudes, les pido, por favor, las ingresen a través de esta opción, preguntas y respuestas, Q&A, si las tienen en inglés, para poderlas ir despejando poco a poco. Ha sido una muy interesante presentación. Nos has topado 3 puntos claves: decisiones de inversión en corto plazo, armando el plan estratégico financiero y el impacto de este plan estratégico financiero sobre el flujo efectivo. En la parte de finanzas siempre hablamos del tema del flujo efectivo y tú lo has resumido muy bien, Fernando, porque está el directo, el indirecto, y quienes no son financieros, peor, quienes no somos contadores, en su momento a veces se puede dificultar un poco el análisis, pero tú lo has puesto de una manera tan sencilla y clave, donde todo se resume en entender cómo obtener esa variación de las NOF, que básicamente ahí está la clave, ¿no? Hemos hablado esta tarde hemos hablado mucho de las necesidades operativas de fondo, cuán importantes son, y sobre todo cuando estamos hablando del flujo de efectivo, estamos hablando de la liquidez de la empresa, es un indicador clave que nos indica si estamos bien, estamos mal. Y otra cosa que yo resumo de tu presentación también, Fernando, es lo que tú dices, siempre hacer un tema proyectado. Ok, vamos a tomar decisiones, porque la vida es de decisiones. Ok, vamos a proyectarlo. Esta decisión, ¿cómo afecta? ¿Qué resultados tendría? Incluirle el tema de los escenarios, y ahí ir obteniendo los resultados y tomar decisiones, ¿no? Insisto, quienes tengan preguntas, por favor. Nos dice Juan Carlos Gilbert. Gracias, Juan Carlos, por participar. Me perdí con el ejemplo. ¿Puedes repetirnos una vez más el tema de las NOF, las necesidades operativas de fondo, lo que mostrabas sobre qué lo formaba? Gracias. Ok, a nivel de las NOF, los tres grandes elementos de las NOF son las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar. Entonces, estoy regresando un poquito a la presentación, ¿ya? Entonces, lo que yo había dicho con respecto al tema de las NOF es que para poder calcular apropiadamente las NOF, muy bien, para poder calcular apropiadamente las NOF, lo que tengo que ver del lado del activo, no voy a tomar todo el activo corriente, solamente aquellas cuentas que representan una inversión necesaria, en las cuales yo voy a utilizar efectivo para poder incorporar esas cuentas a mi inversión. Como decía, las cuentas por cobrar, en el momento que yo dejo de cobrar a mi cliente, yo ya estoy dejando de percibir efectivo y estoy realizando una inversión. Si yo no concedo crédito a mis clientes, simplemente no puedo vender. Inventario. Si yo no compro inventario, entonces, ¿qué voy a vender? Para comprar inventario necesito utilizar efectivo. El crédito tributario del que hablaba
yo estoy obligado a pagar el IVA, pero en ese pago se me va efectivo. Entonces es una inversión necesaria. ¿Ok? Entonces, los activos corrientes tengo que evaluarlos como tal, como esas inversiones necesarias, y ahí es donde tú te das cuenta de que hay ciertos activos, como las inversiones temporales, que no son necesarias, que si no los tienes, no es que tu negocio se va a estrellar, simplemente no va a pasar nada. Si yo no tengo una inversión temporal, muchas empresas no la tienen. Si no la tengo, simplemente estoy dejando de percibir una rentabilidad extra, nada más. Entonces, no todo el activo es igual a la inversión. Muy bien. Y nos estamos enfocando en el activo corriente porque el activo no corriente estamos claros de que todo es una inversión. Muy bien. Y en el lado del financiamiento, había dicho, hay un financiamiento que no te cuesta, como las cuentas por pagar a proveedores, gastos por pagar a empleados, impuestos por pagar al fisco, siempre y cuando no te atrases y no te pongan intereses por mora, ¿verdad? Hay un financiamiento sin costo y hay otro financiamiento que sí tiene costo, como las deudas de corto plazo, los sobregiros bancarios, las porciones corrientes de deudas a largo plazo que registro contablemente como deuda de corto, ¿verdad? Podría ser tal vez emisión de papel comercial de un año plazo. ¿verdad? Todo eso es un financiamiento que sí tiene costo, ¿verdad? Entonces, como dije, la regla de los seres humanos, entre algo que no me cuesta y algo que sí me cuesta, yo voy a preferir aquello que no me cuesta. Entonces yo hago el neteo, ¿verdad? Y digo, el financiamiento que no me cuesta me alcanza para cubrir esas inversiones necesarias de corto plazo. Si la respuesta es que sí me alcanza, entonces yo no tengo mayor problema de liquidez. Pero si no me alcanza esa diferencia, que la inversión necesaria de corto plazo va a ser mayor que el financiamiento sin costo, esa diferencia va a ser igual a las necesidades operativas de fondos, ¿verdad? Era lo que justamente mostraba aquí. Las inversiones necesarias de corto plazo, si son mayores a ese financiamiento espontáneo o financiamiento sin costo de corto plazo, pues eso va a ser mis necesidades operativas de fondos. ¿Y qué pasa con esas NOF? Que esas NOF yo voy a tener que financiarlas, porque así como está el gráfico, el balance está descuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta para cubrir eso? Me hace falta más financiamiento. Un financiamiento que sí va a tener costo porque yo ya agoté todas mis instancias del financiamiento sin costo. Entonces, ahí sí voy a tener que recurrir a la deuda de corto plazo, al sobregiro, o incluso podría ser que yo utilice o yo contrate deuda de largo plazo o le pida a los accionistas que aporten más capital o que no se distribuyan dividendos. Pero esas son decisiones mucho más complejas que lo que hacen es aumentar lo que verdaderamente es el capital de trabajo. ¿ya? Porque el capital de trabajo propiamente como tal no es un uso de fondos, es una fuente de fondos. Los españoles lo llaman fondo de maniobra. Entonces, lo que realmente tú buscas cuando restas activo corriente menos pasivo corriente, lo que estás buscando realmente son las NOF. Pero para poder hallar las NOF, no necesariamente vas a tomar todos los activos corrientes y tampoco todos los pasivos corrientes, sino que tienes que pensar con términos de inversión, financiamiento, inversión necesaria, financiamiento que no me cuesta. Y esa resta es la que tú tienes que realmente evaluar. Y que esa resta debería ser dependiendo de cómo van también evolucionando tus ventas, debería ser a veces más grande o a veces más pequeña. Si mis ventas van creciendo, yo no esperaría que mis NOF vayan reduciéndose a menos que tengas un gran gerente financiero que esté al mando. Pero si mis ventas van de caída, yo también espero que las NOF vayan decayendo. No puede ser que las ventas vayan bajando y que las NOF vayan subiendo. Eso demuestra falta de eficiencia en el manejo de las NOF. Entonces, es muy importante poder manejar bien estas necesidades operativas de fondos porque si yo las descontrolo, se me van a comenzar a chupar más recursos. Y como dije, las NOF no son gasto, entonces no son tan fáciles de administrar, porque el gasto lo vemos enseguida en la parte de resultados, pero las NOF están dentro del balance, tengo que hallarlas, calcularlas, y ahí sí recién las comienzo a controlar.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la pregunta y Fernando por la respuesta. Ella dijo, Juan Carlos, me quedó mucho más claro. Muchísimas gracias. Otra consulta, tenemos a Dino Parra, ¿nos pueden proporcionar el material? Efectivamente, Fernando nos ayuda con el material y lo compartimos a los participantes. Grace Flores Cagua, el departamento de crédito y cobranzas es necesario en una empresa para poder lograr un eficiente manejo de cartera. Sin embargo, hay empresas que no implementan esa estrategia y hay muchas áreas manejando la operación, lo que hace que se pierdan buenas estrategias. ¿Qué sugerencia usted haría a estas empresas? Ahí tenemos una realidad ecuatoriana. Una realidad muy cierta, por si acaso. Pero lo cierto es que todo tiene que plantearse bajo el efecto costo-beneficio que yo mencionaba en la parte de estrategias. Puede ser que yo tenga un departamento especializado en el manejo de la cartera y el manejo de la cobranza, y esa sea mi estrategia para manejar apropiadamente mis cuentas por cobrar. Y mi beneficio es que mis cuentas por cobrar funcionen como reloj suizo y las voy manejando bien. ¿Cuál es el costo de la estrategia? Tener todo un departamento para ello. Hay otras empresas que no tienen un departamento. Puede ser que sus cuentas por cobrar varíen mucho, que si yo hago el análisis de días de cobro, un mes me salgan 30 días y al otro mes las calculo, me salgan 90 días. Y eso es por efecto de que no tienen un departamento especializado. Entonces, realmente no se puede tomar la decisión a la ligera de que sí, hay que hacer un departamento de cobranza. No, pueden haber otras alternativas que se pueden estudiar, como por ejemplo, si bien es cierto, el factoring es una alternativa de financiamiento para que yo concedo la cartera buena, pero también hay los servicios de cobranza efectivamente para la cartera mala, y eso es una forma de incluso tercerizar. Ok, no tengo el departamento de cobranza, puedo tercerizar y puedo contratar a una empresa que sí me haga la gestión. Nuevamente, es una estrategia. Tengo que buscar el criterio costo-beneficio. Mi beneficio es que voy a poder manejar mejor mi cartera. ¿Cuál es el costo de la estrategia? Pues el costo de la tercerización, el costo de pagarle a una compañía por el servicio de cobranza. Entonces, para poder establecer si es apropiado o es necesario un departamento de crédito cobranza en las empresas, tengo que analizar cuánto sería: uno, el costo de ese departamento; dos, el costo de la tercerización; tres, el costo de no hacer exactamente nada y dejar todo como está. Muy bien, y comparar, porque yo evalúo la estrategia bajo beneficios incrementales y costos incrementales. ¿Ok? Y obviamente tengo que hacer una situación proyectada, como bien lo estaba presentando. Pues van a ver un escenario que es la situación actual y un escenario en la situación proyectada. Sin departamento yo cobro tantos días, con el departamento yo cobro a menos días. Y es una situación proyectada que puede que se cumpla, puede que no, pero tengo que trabajar con un supuesto razonable para poder formular la estrategia y decir, bueno, si se cumplen estas condiciones, la estrategia sí me conviene. Gracias, Fernando. Y sí, como quizás un aporte, Grace, también es tener claros los objetivos. Efectivamente, sobre todo en las pequeñas empresas, donde el empresario tiene, el dueño tiene que hacer ahí de cobrador, de jefe de planta, de marquetero, de estratega, de junta directiva, de todo un poco, es poner claros los objetivos, ¿no? Sobre todo nuestro equipo, nuestra gente, poner claros los objetivos, las funciones de cada uno y qué tan importantes esas funciones y esas acciones, cómo representan y cómo repercuten de manera positiva o negativa en la línea final de la empresa, ¿no? En todo el entorno. Entonces ahí es importante dejar claro si no se tiene quizás para un departamento de crédito, cobranza, es complicado, pero dejar que alguien maneje de la mejor manera, ¿no? Yo siempre digo, si tú no llamas a cobrar y no te pones en la cola, nadie te va a pagar, nadie te va a pagar, peor en los momentos en que nos encontramos. Entonces hay que ponernos en la cola, hay que llamar, hay que ser insistentes, pero siempre con mucho respeto, con mucha cautela para no perder a ese cliente, no hay que erosionar esa relación
Y evidentemente también en Sesio Factoring también hacemos esas gestiones de cobranza al momento de que hacemos operaciones de factoring. Otra pregunta de María Machuca. Excelente charla. Una consulta. ¿Qué recurso recomienda para aprender más sobre las NOF, las necesidades operativas de fondo, y el manejo del flujo de efectivo? Pues el curso de Capacités que vamos a dictar más adelante. Muy Y bien. ¿Y hay eh, algún libro quizás? sí, hay un libro que realmente me gusta bastante y porque es un libro bastante cortito, conciso, que se llama Finanzas para Directivos de Eduardo Martínez Abascal. Sí, repito, Finanzas para Directivos de Eduardo Martínez Abascal. Es un libro en donde se habla lo concreto y lo puntual acerca del manejo de las NOF y incluso tiene un apartado sobre cómo hacer proyecciones y medir el flujo de efectivo de una forma bastante didáctica. Yo lo recomiendo bastante. Y el curso de Capacites también. Sin duda alguna, el curso de Capacités y también María, yo he podido encontrar en muchas ocasiones en YouTube, hay que ver siempre la fuente, pero hay muchos profesionales de primer orden que están en YouTube donde han dado unas cápsulas para poder entender ciertos conceptos financieros que a veces se pueden dificultar. También te animo a visitar esa opción. Aparte de factoring, ¿qué otras opciones hay en Ecuador para financiamiento alternativo? Nos consulta María Machuca. La verdad es que el financiamiento alternativo es bastante. eh, Solamente que se necesita un poco más de difusión. Incluso el mercado de valores, que es un financiamiento ya no digamos que alternativo, sino que ya está pasando a ser tradicional. Incluso ahora las pequeñas y medianas empresas también pueden acceder. Antes decían que el mercado de valores solamente era un privilegio de las grandes. Ahora ya no. Si tiene una buena casa de valores que la asesore, pues se puede conseguir una buena estructuración y se puede sacar unos buenos instrumentos que sean atractivos para el mercado. Pero lo cierto es que alternativas de financiamiento, está el factoring, el joint venture, el capital de riesgo propiamente, como le digo, el mercado de valores, sea con instrumentos de deuda como una emisión de obligaciones, papel comercial con o sin calificación, emisión de acciones propiamente dicha. Bueno, ya mencioné el capital de riesgo, que es un caso muy particular de emisión de acciones, va incluido ahí, pero yo siempre digo que el capital de riesgo es un matrimonio con divorcio acordado, en buenos términos. ¿Ya? Entonces, las alternativas son interesantes si la vemos a nivel nacional y si la vemos a nivel internacional. Hay instrumentos para todo tamaño de empresa. Hay el crowdfunding, que hay incluso plataformas de internet en donde yo puedo conseguir a un grupo de personas que me financien. Y hay para las grandes empresas también los fondos multilaterales que se pueden conseguir pues estableciendo los contactos adecuados, ya sea con la CAF, con el Banco Mundial, con el BID, etcétera, etcétera. Entonces, alternativas de financiamiento para pequeñas, medianas, grandes, las hay y solamente hay que ir explorando un poco ahí. Y como decía, nuevamente, el criterio costo-beneficio siempre tiene que estar presente y siempre tiene que ser evaluado, porque yo puedo decir, ok, me endeudo con un banco donde no tengo que hacer tanto papeleo, ¿verdad? Pero me cobran una tasa de interés alta, o puedo hacer una emisión de obligaciones o de papel comercial donde yo voy a tener una tasa de interés menor, pero los costos de la emisión como tal, los costos al inicio sí son fuertes. Entonces tengo que evaluar entre las dos alternativas cuál es la que me conviene más ya en términos de costo financiero. Pero sí, hay alternativas. Y cada día hay más alternativas, eso es lo interesante, ¿no? Sobre todo que vamos rompiendo barreras y estas alternativas ya no solamente son locales, sino que también podemos conseguir financiamiento internacional, incluso desde pequeña escala, hasta parte de proyectos, como bien decía Fernando, el tema del crowdfunding, ¿no? Ahora tenemos otra consulta, un espectador anónimo. Buenas tardes, ¿cuál sería el indicador que me permite visualizar el comportamiento de las NOF versus la fuente de financiamiento?
Ok, no profundicé en ese tema porque eso es parte del curso que lo vamos a tratar en más profundidad con Capacites, pero el otro indicador que yo tendría que comparar las NOF es precisamente el fondo de maniobra o capital de trabajo. Ese fondo de maniobra, por qué hago la diferenciación fondo de maniobra o capital de trabajo? Porque normalmente, como lo hemos aprendido, decimos capital de trabajo igual activo corriente menos pasivo corriente. Y ya sabemos que ese cálculo no debería aplicarlo, sino que más bien el verdadero capital de trabajo se define como recursos a largo plazo que me sobran luego que yo ya he cubierto mi inversión de largo plazo, es decir, mis activos no corrientes ya están cubiertos, entonces me sobra una parte de financiamiento de largo plazo, sea deuda a largo plazo, sea patrimonio, que la puedo utilizar para financiar mis necesidades operativas de fondos. Eso vendría a ser el fondo de maniobra. Básicamente se calcula deuda a largo plazo más patrimonio menos activos no corrientes. Entonces, si mi fondo de maniobra es superior a mis necesidades operativas de fondos, yo voy a generar un excedente de efectivo. Si es al revés, si las NOF son mayores que el fondo de maniobra, entonces yo voy a necesitar de la contratación de un crédito. Entonces, yo tengo que comparar siempre las NOF con el fondo de maniobra. El libro de Martínez Abascal que les recomendé también habla acerca del fondo de maniobra o capital de trabajo, como verdaderamente se debe calcular. Y adicionalmente a esto, el cálculo de las NOF no es un cálculo que realmente se haya inventado recién, porque en realidad cuando estamos frente a una transacción de compra de una empresa, digamos un proceso de M&A, de fusiones, adquisiciones, uno de los pasos previos, al menos cuando ya tienes una oferta no vinculante, es la realización de un due diligence. Y en ese due diligence tú tienes que evaluar la calidad de los activos, entre esos la calidad del capital de trabajo y el activo corriente y el pasivo corriente se purifican de tal forma que solo dejo activo necesario y pasivo necesario, porque lo que se logre extraer del activo corriente que no sea inversión necesaria, a la final puede terminar sumándose al valor de la empresa en una valoración. Y el pasivo corriente, lo que yo vaya restando, lo que yo vaya sacando del pasivo corriente, que no sea financiamiento sin costo, a la final me termina afectando y me termina restando en el valor de esa empresa porque comienzan a ser elementos asimilables a deuda. Entonces, en una transacción, en una operación de M&A, es muy, muy importante poder llegar desde el capital de trabajo en la conceptualización tradicional, poder llegar a las NOF. ¿Ya? Por ponerles un caso, yo he hablado a grosso modo el tema de las NOF, de las inversiones necesarias, que los créditos tributarios de IVA son inversiones necesarias. ¿Qué pasa con los créditos tributarios de impuesto a la renta? El crédito tributario de impuesto a la renta no se lo puede considerar inversión necesaria. ¿Por qué? Porque en el pasivo yo puedo tener impuesto a la renta por pagar, que aunque es un financiamiento sin costo, ¿ya? No es una deuda, pero si esa empresa se vende, entonces el potencial comprador tendría que pagar ese impuesto a la renta y seguramente va a utilizar el crédito tributario de impuesto a la renta para netear ese impuesto como tal. Entonces, el neteo propiamente es un elemento asimilable a deuda que me baja el valor de la empresa y afecta la negociación final ya en la presentación de una oferta vinculante luego de un due diligence. Entonces, son cosas que uno debe tener presente en este tipo de operaciones. Entonces, ahí ve uno realmente la importancia que tienen las NOF en este tipo de operación como tal. Gracias, Fernando. Y quizás Marcelo Hernández hace otra pregunta, ¿cuál es la tasa de descuento en el factoring? Esa pregunta seguramente es para mí. Bueno, en Sesio Factoring tenemos una tasa de descuento muy atractiva que va desde el 1% hasta el 1.5 mensual. La tasa de descuento, tenemos el otro componente que es el gasto administrativo operativo, que es por la gestión de cobranza, la calificación de la cartera, que también varía entre un 1 a un 1.5 mensual.
Con eso terminamos la ronda de preguntas. Agradecemos a todos por su participación. Y para finalizar la presentación de Fernando, yo te voy a pedir unas últimas palabras, Fernando. ¿Qué mensaje puedes darle a los empresarios ecuatorianos? Bueno, el principal mensaje a todos los empresarios es que siempre tienen que tomar decisiones basadas con la cabeza y no con el corazón, ni mucho menos con el hígado. ¿Por qué digo esto? Ya que hablamos de finanzas, de proyectos como tal, a veces me ha ocurrido en mis años de experiencia de que, digamos, alguien quiere hacer una valoración de una empresa, pero ya viene pensando en que su empresa vale tanto. Y después, cuando se efectúa la valoración, resulta que el monto del cliente está por aquí y la verdadera valoración está por acá. Entonces, oye, ¿qué pasó ahí? No, pero es que mi empresa esto, mi empresa vale mucho, todo lo demás. Entonces, sí es bueno que uno esté apasionado por sus negocios, por su empresa, que uno le meta las ganas de sacar adelante, pero uno también debe tener expectativas muy, muy reales con respecto a cuánto puede valer su negocio, cuánto puede valer su emprendimiento. Entonces, lo más importante, como les digo, tomen decisiones con la cabeza. Hay algo tan sencillo como en la aplicación de una estrategia. Muchas empresas no aplican el criterio costo-beneficio y simplemente dicen, no, es que esto va a ser lo efectivo y vamos a salir adelante con esto y se estrellan. ¿Por qué? Porque no las midieron apropiadamente. Y si las hubiesen medido, se hubiesen dado cuenta de que ese no era el camino. Entonces, yo los invito a que siempre se asesoren. ¿Ya? No tomen decisiones solo por tomar. Está bien pensar en una decisión, está bien que quieran tomar una decisión, pero tienen que evaluarla primero y qué mejor que hacerla bajo un criterio apropiado de costo-beneficio para saber si les va a convenir o no les va a convenir. Y nada, toda recesión, toda crisis siempre presenta una oportunidad y no hay que desaprovecharla, así que hay que identificar las oportunidades y seguir adelante. Nuevamente, muchísimas gracias, Fernando, gran amigo, gran profesional y gran ser humano. Muchísimas gracias nuevamente, Fernando, por tu tiempo y por este espacio colaborativo, por participar, por ser parte de este ecosistema empresarial liderado e impulsado por Sesio Factoring. Gracias, amigo, gracias y bienvenidos todos. Quizás para finalizar, los invitamos la próxima charla el día jueves 25 a las 5:30 con Jorge Andrade sobre el benchmarking competitivo. Luis, si me ayudas, por favor, compartiendo la imagen. Audio ya. Hola, hola, ahí estamos. Sí, entonces, tenemos el día jueves la capacitación, el webinar con Jorge Andrade, director de Scambrain, firma especializada en branding, marketing estratégico y sensorial e investigación de mercados. El tema es benchmark competitivo y diseño de propuesta de valor. Recuerden, estamos en un mundo muy competitivo, con mucha incertidumbre, cambiante. Tenemos que adaptar nuestra propuesta de valor. No puede mantenerse y tenemos que estar revisando constantemente qué está haciendo la competencia. Tenemos que estar mapeando, hacer ese benchmark. Así que gracias a todos los que han participado. Gracias por unirse, sigan nuestras redes sociales, somos Sesio Factoring, muchísimas gracias a todos y nos vemos y los esperamos el día jueves y seguimos en marzo también con más webinars gratuitos impulsando el ecosistema empresarial. Gracias, hasta luego, chao, chao.